contestar la gran mayoría de las evaluaciones no. Así como tú no contestas tu evaluación diagnóstica porque dices, pues, como no entra al promedio, no lo contesto. Así igualito, cuando venga más adelante, profesor, me falta un puntito, esto, lo otro, voy a ponerme a fijar quién sí, quién no respondió esa evaluación diagnóstica. Chicos, sigue por favor. El hecho que no tenga una evaluación, una nota en el promedio, no quiere decir que no importa. Necesitamos ese dato para ir viendo el estado de salud. Así que, por el momento ya no se puede hacer nada. ¿Tú viste la que dijo eso de que no dieron el examen? Es que me molestó que 5 días después Vamos a de que empezar mande el mensaje con la me clase. digan que no se ve y todavía me ponen, no se ve desde el mismo Si es día que que veo el algún estudiante distrayéndose con el control de lectura, que todavía sigue leyendo el capítulo 3 del libro, entonces inmediatamente yo paro la clase y les tomo la evaluación. Entonces, estoy haciendo esto, estoy tratando de extender un poquito más el tiempo de control de lectura para dar oportunidad de que venga algún estudiante y no pierda la evaluación, solamente por eso. No es para darte tiempo para que estudies más, todos atentos, por favor. Chicos, tampoco puedo esperar hasta tan tarde, ¿no? Un ratito igual para no ver control de lectura. Muy bien, empezamos entonces con la sesión del día de hoy. Esta semana en la clase de teoría vamos a hablar sobre bases de herencia cromosómica. Y para eso primero tenemos que entender un poco sobre el ciclo celular. Ustedes ya han visto anteriormente y han visto, bueno, y cuando hay errores en el ciclo celular, estos errores pueden conllevar algunas anomalías, algunas cromosopatías en la descendencia, siempre y cuando la alteración del ciclo celular se haya dado a nivel de las células germinales. Pero si es que la alteración del ciclo celular se da a nivel de células somáticas, ¿eso pasará a la descendencia? No, se queda solamente en tu cuerpo, ¿no? Generando células neoplásicas, células mutadas, células inestables. Chicos, entonces, vamos a ver este videito y luego respondemos la pregunta, ¿ya? Hacemos a partir de una célula, una parte de tu cuerpo tan pequeñita que solo puede ser vista con un microscopio. Dentro de la célula están los cromosomas, que son aún más chiquitos. Bueno, pues el cromosoma es lo que dice cómo vamos a ser, nuestro color de ojos, el tipo de cabello, si seremos niños o niñas, todas las cosas con las que nacemos y que no podemos cambiar. En total, tenemos 46 cromosomas. 23 de mamá y 23 de papá. Pero a veces se da un cromosoma de más. Entonces, el bebé nace con 47 cromosomas. A esta condición se le llama síndrome de Down. Ojo, 47 cromosomas es una trisomía. No solamente síndrome de Down, puede ser cualquier otra trisomía. Acá como ejemplo de una trisomía está poniendo el síndrome de Down. ¿Listo? A ver, continuamos. No saben por qué pasa. Simplemente así es y no se puede cambiar. En el mundo nacen más de 3.000 bebés con síndrome de Down al año. Y ellos, al igual que tú, son parte de una familia. Tienen hermanos, papás, tíos y abuelos. Y hacen lo mismo que tú. Van a la escuela, a fiestas, al parque, hacen deporte y tienen amigos. Y cuando crecen, también tienen un empleo, una familia y pueden vivir una vida feliz, igual que tú. El síndrome de Down no es una enfermedad, es algo con lo que naces. No puedes elegir tener síndrome de Down o no, así como no puedes elegir tu color de ojos o tu tipo de cabello. ¿Te das cuenta? Las personas con síndrome de Down son iguales a nosotros. La única diferencia es que ellos necesitan más de tu ayuda. ¿Pero por qué? Porque muchas veces las personas con síndrome de Down tienen problemas para hablar o escuchar bien. Por eso, a algunos niños se les hace muy difícil adaptarse a la escuela. Si tienes un compañero con síndrome de Down, sé amable y ayúdalo. Por ejemplo, cuando hables con él, míralo a los ojos y dale tiempo a que te responda. No le pongas apodos, sé su amigo
Trátalo con respeto y motívalo a que haga las cosas por su cuenta. No lo olvides, las personas con síndrome de Down aprenden más despacito, pero ellos pueden hacer lo mismo que tú. Ayuda a tu amigo o compañero con síndrome de Down y sé un ejemplo para todos los demás. Si no sabes cómo hacerlo, pregúntale a tus maestros o a tus papás. Recuerda, todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Listo, muy bien chicos. Entonces, efectivamente, cuando se da esta mutación a nivel de las células germinales, ¿no? Y hay un cromosoma de más en uno de los en los espermatozoides o en los óvulos comúnmente, se puede generar una condición, ¿no? Llamada trisomía 21, y una de estas puede ser el síndrome de Down. Y estas personas con síndrome de Down, ¿no? Tienen un ligero retraso mental que les va a impedir, ¿no? Captar la información al igual que lo pueden hacer la mayoría de las personas. Sin embargo, no quiere decir que no lo pueden entender. Sí se entiende, pueden estudiarse, pueden tener una vida relativamente normal, siempre y cuando tenga el apoyo de las personas que lo rodean. No nacen así porque quieren, nacen así porque, ¿no? Hay una alteración en los cromosomas. Así como puede alterarse los cromosomas o los genes para tener diabetes mellitus, para tener fibrosis quística, para tener anemia falciforme, también se puede dar esta otra alteración para poder tener trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, chicos, y hay que tratar siempre de ser un poco empáticos, ¿no? Con estas poblaciones, que son poblaciones un poco susceptibles, pero ustedes como personal de salud tienen que aprender a sobrellevarlo, tienen que aprender a respetarlo y tienen que aprender a generar medidas para que se pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, ¿qué tiene que ver los cromosomas en la generación de las llamadas no disyunciones? ¿Alguna idea? ¿Qué es una no disyunción en primer lugar? Ok, las disyunciones son justamente la separación de las cromátidas hermanas, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Las cromátidas hermanas se separan. ¿En qué etapa se separan las cromátidas hermanas? ¿En qué etapa de la... Hablemos mitosis. ¿En qué etapa de la mitosis se separan las cromátidas hermanas? En la anafase. Entonces, es ahí donde se da la disyunción de los cromosomas, la separación de las cromátidas hermanas. Y una no disyunción, efectivamente, es cuando estas cromátidas hermanas no se separan. O sea, en la anafase no hay una separación. ¿Y cómo afecta esto en estas enfermedades, por ejemplo, como la trisomía 21? Esta no separación de los cromosomas hace que esa cromática hermana que no se está yendo a un polo y se está yendo, las dos cromátidas hermanas se están yendo hacia otro polo, hacia un único polo, hacen que exista un cromosoma de más en la futura célula hija. Y ese cromosoma de más, ¿no?, puede generar trisomías. Pero así como se genera un cromosoma de más en un grupo celular, en el otro grupo celular se estará formando un cromosoma de menos, las llamadas monosómicas. Vamos a hablar un poquito de eso al final de la sesión. Chicos, la idea de esta clase es que ustedes puedan reconocer la importancia de los cromosomas en el proceso de división celular. Chicos, y resaltar un poco más la función de la transmisión genética. Para eso vamos a hablar sobre el ciclo celular, que es un tema que ustedes ya más o menos lo conocen, ¿no es cierto? Es más, voy a sacar a un par de alumnos para que me explique mitosis y meiosis. Luego de eso, luego de ver la parte de ciclo celular y división celular, vamos a hablar sobre gametogénesis y al final vamos a mencionar un poco sobre errores que pueden ocurrir en estos eventos de mitosis y meiosis. Chicos, listo. Vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy. Recordemos primero que la molécula que va a transmitirse de generación en generación, ¿cuál es? El ADN, ¿no es cierto? Y nuestro ADN va a estar dentro de ¿qué estructura? Núcleo. Dentro de los cromosomas. Cromosomas. ¿Cuántos cromosomas te da tu papá? ¿Cuántos la mamá?
23. Y al final, cuando se juntan un huevo cigoto, forman una célula completa, ¿cierto? Completa, me refiero a los cromosomas completos, de 46 cromosomas, que ya es apta, por lo menos en la especie humana, para poder desarrollarse. Chicos, y de esa manera se va a transmitir la información genética de padres a hijos. Para que se pueda dar este proceso de formación de las células, debe ocurrir un evento llamado el ciclo celular. El ciclo celular está dividido en dos grandes etapas. ¿Cuáles son esas dos etapas? Interfase y... ¿Bien por allá cuál es? Interfase I. Adelante, caballero. Interfase I. Y la fase M, ¿no es cierto? La interfase está subdividida por G sub 1, S, G sub 2, todo eso es interfase. Y la fase M contiene la llamada cariocinesis y citocinesis. La cariocinesis, ¿a quién hace referencia? A la división del núcleo, que puede ser la mitosis o la... ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del tipo celular. Y la citocinesis, ¿a qué hace referencia? División del citoplasma. No te olvides, la fase M está compuesta por una cariocinesis y por una citocinesis. A la cariocinesis, que es la división del núcleo, le llamamos mitosis o meiosis. Entonces no te confundas, a veces decimos mitosis, piensan que es todo esto. No, meiosis, todo esto no. La mitosis y la meiosis está acá. Es una partecita de la fase M, inclusive es una partecita de todo el ciclo celular. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero eso tú ya lo viste, ¿no es cierto? En cursos anteriores. A ver, ¿cuál es tu nombre? Adriana, menciónanos, ¿qué ocurre en la fase G sub 1? Ya, ok, los organelas empiezan a duplicarse, ¿no es cierto? ¿Y solamente los organelas o algo más, chicos? No, el ADN todavía, Los organelas sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? O sea, para que una célula se divida en dos solamente necesita duplicar sus organelas. Material genético. ¿Cuál? La célula empieza a aumentar su volumen y para aumentar su volumen tiene que empezar a duplicar sus proteínas, sus lípidos, sus fosfolípidos, sus membranas, ¿no es cierto? Todo el material intracelular empieza a aumentar, a duplicarse. ¿Menos qué? Menos el ADN. Porque el ADN va a empezar su duplicación ¿en qué etapa? En la fase S. ¿Cómo se llama este proceso mediante el cual el ADN puede generar otra cadena de ADN? Replicación. La replicación, que es la que se da en esta fase S. Entonces ya en la G1 empieza a aumentar su volumen, empieza a duplicar sus organelas, empieza a aumentar las proteínas, sus lípidos, todo. En la fase S empieza a duplicar el material genético. Y luego, en la fase G sub 2, ¿qué ocurre? Se prepara para la La célula se va a preparar para entrar a la fase M, ¿no? Todo lo que empieza en G sub 1 y en la fase S tiene que terminar aquí, chicos. Para que después de eso debe estar totalmente preparado e ingresar a la etapa de la fase M. Si fuesen células somáticas, esta fase M contemplaría mitosis y citocinesis. Si fuesen células germinales, sería meiosis y citocinesis. Claro, meiosis 1 y 2 y la citocinesis correspondientes a cada división. Chicos. Vamos a hacer acá un esquema. Tus células, normalmente, cuando tus células no se están dividiendo, ¿en qué etapa estarán? No, cuando no quieren dividirse. G0. ¿En G0. Cero, G sub ¿no es cero. cierto? ¿Tus neuronas en qué etapa están? G sub G sub 0. ¿Tus células musculares ahorita en qué etapa están? G sub cero. G sub 0. ¿Tus hepatocitos en qué etapa están? G sub 0. ¿Y no están haciendo nada? O sea, entre comillas, nada.
Entre comillas, ¿no están haciendo nada? No. No, sí están O sea, haciendo. claro, decimos que es un cero, es una etapa de reposo, pero con respecto a qué, Camila? A la división celular. Con respecto a la división celular, claro, es una etapa de reposo con respecto a la división celular porque no se está dividiendo, pero en realidad está cumpliendo sus funciones fisiológicas normales, ¿no es cierto? Tus neuronas no se van a dividir, ya no más. Las que tienes vas a tener que quedarte con ellas hasta que seas viejito. Es más, todos los días empiezas a matar neuronas. Cuando te tomas un café, cuando te fumas un cigarrillo, cuando te comes una parrillada, porque la parrillada, los componentes del carbón de la parrillada son tóxicos para nosotros. O sea, en cualquier momento empiezas a matar neuronas. Esas neuronas están en G sub 0, ¿no es cierto? En G sub 0, mira. En G sub 0, tu célula, ¿cuántos cromosomas tiene? 46. Vamos a dibujar solamente dos, ya, dos. ¿Cómo estará dentro del núcleo celular esos cromosomas? Descondensados. Así. Vamos a dar otro más. Ahí están. Miren, tienes dos cromosomas acá. Así están en G sub 0. Tus dos cromosomas o tus 46 cromosomas están descondensados, formados por una sola fibra de cromatina. Pasa a G sub 1. ¿Cómo van a estar tus cromosomas? Igualito. Así, igual. Igual. Claro, solamente que la célula va a empezar a aumentar su tamaño, ¿no es cierto? Va a empezar a duplicar sus organelas y todo lo que hemos mencionado. Pero tus cromosomas siguen conteniendo una sola fibra de cromatina. Fase S. ¿Qué ocurre en la fase S? Se duplica el ADN. Entonces tienes tu célula, ahí está el núcleo. Y ahora, de esta fibra de cromatina, ¿qué va a salir? Otra fibra de cromatina. Y es en ese momento donde vas a tener, ¿no? Aquí. Ahí está. Tu cromosoma ahora tiene dos fibras de cromatina. Igual el cromosoma azul la vas a tener aquí. Uno. ¿Está? Ahí está. Dos fibras de cromatina. Fase S. G sub 2, pues igualito, ¿no es cierto? En G sub 2, tus cromosomas, ¿cuántas fibras de cromatina tienen? Dos. Y ingresa a la fase M, si fuese mitosis, pues mitosis o meiosis en todo caso. ¿Qué pasa en la profase? ¿Quién se empieza a condensar? La cromatina, ¿no es cierto? Entonces, en profase y en metafase, miren, en profase y en metafase, en ambos casos podríamos decir que tus cromosomas están ahora así. Es decir, están condensados. ¿Sí? Claro, claro. Si lo ponemos gráficamente para que entiendan ahí con los hilitos, sería algo así. Mira, se condensa la fibra de cromatina, mira, se condensa, ahí está. Ahí está, condensado. Y el otro también. Ahí está, mejor. ¿Esto dónde lo vemos? En profase y en metafase. Chicos, en anafase, ¿cómo va a estar? Bueno, ya no hay núcleo, ¿no es cierto? Y las cromátidas hermanas se separan. Una cromátida estará acá, mira. Ahí está, una cromátida. La otra cromátida estará acá. Y la otra estará acá. Ahí están.
anafase. Y en telofase, ¿cómo estarán tus dos células? ¿Cómo estarán? Bueno, ya con su núcleo, ¿no es cierto? Con su núcleo. Y ahora, ¿cómo estará este cromosoma? Estará nuevamente descondensado. Y en el otro igual. Descondensado. Ahí está. Mira cómo empezaste. Con dos cromosomas y cada cromosoma con una sola fibra de cromatina descondensada. ¿Cómo terminó estas dos células hijas? Con dos cromosomas y cada cromosoma con una sola fibra de cromatina descondensada. De esa manera va cambiando el cromosoma a medida que va avanzando el ciclo celular. ¿Dónde ves estos cromosomas totalmente condensados, así como lo ves en las figuritas, en las películas? Solamente entre profase y metafase. Ahí. Chicos, ¿a partir de qué etapa los cromosomas tienen dos cromátidas? Cuando hablamos, a ver, vamos a poner algunos términos en claro, chicos. Cuando la cromatina está descondensada, le llaman simplemente cromatina. Y cuando la cromatina se condensa, va a ser una cromátida. Cromátida o cromosoma. Es lo mismo. Ya, en el caso de la condensación. Por ejemplo, acá, ¿cuántas fibras de cromatina tiene un cromosoma? El cromosoma negro, una fibra de cromatina. Y aquí, ¿cuántas tiene? Dos fibras de cromatina, pero como está condensado, ahora se le llama dos fibras de cromátidas. ¿No? La cromátida es una fibra de cromatina condensada. Es solamente eso. Chicos, entonces aquí, ¿cómo estará? ¿En forma de cromatina o cromátida? Cromatina. ¿No es cierto? Porque está descondensado. Ahora, en todo caso, vuelvo a replantear la pregunta. ¿A partir de qué etapa del ciclo celular los cromosomas contienen dos fibras de ADN? Que pueden ser cromatinas o cromátidas. ¿A partir de qué etapa? Profase. ¿Telofase? Profase. ¿A partir de qué etapa cada cromosoma tiene dos fibras de ADN? Que puede ser cromatina o cromátida. A partir de la fase S, porque es aquí con donde cada fibra de cromatina generó una replicación y generó otra más. A partir de aquí, de la fase S, todos los cromosomas o cada cromosoma empieza a tener dos fibras de ADN. Lo voy a repetir, puede ser cromatina o cromátida dependiendo si está descondensada o condensada. Todas. ¿Hasta qué etapa? ¿Hasta qué etapa? Hasta la fase M. Porque después en la anafase, esa fibra de cromática ya se separa. ¿Se entiende? ¿En qué etapa de la célula, en qué etapas la célula se va a tener una sola fibra de ADN en cada cromosoma? En G1. ¿En qué más? En G sub 0, ¿no es cierto? En cada etapa, no etapa del ciclo celular, de manera general. G1 y G sub 0. ¿Bien, chicos? ¿Queda claro esa parte? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Necesito que entiendas bien esto para que después no te confundas o te pierdas en las otras explicaciones. ¿Está? ¿Sí? Lo voy a dejar ahí por si acaso. Ok. Ciclo celular. Ahora, el cromosoma, habíamos mencionado que es el que va a transportar la información genética, la información del ADN. Por eso decimos que son los vehículos primarios de la herencia. ¿Qué más? Bueno, contienen los genes, ¿no? ¿Qué son los genes? ¿Qué son los genes? Son segmentos de ADN que tienen información para ARN. Puede ser ARN de transferencia, ribosómico o mensajero. Y si es ARN mensajero, pues este tendrá información genética también para proteínas. Chicos, ese es un gen. Ahora, ¿y esa información dónde está?
en el ADN, ¿no? En el ADN de los cromosomas. Los cromosomas se pueden asociar en los llamados pares homólogos. ¿Quiénes son los homólogos, pares homólogos? Los que son iguales no son, ¿ah? ¿Va por ahí? ¿Cómo codifican qué? Codifican para un mismo... Ya, ok. Son cromosomas que tienen información genética para un mismo carácter, ¿no? O sea, tienen los genes similares, los mismos caracteres. Claro, las mismas características. Por ejemplo, color de ojos es un carácter, forma de cabello es un carácter. Y estos caracteres están ¿dónde? En los cromosomas. ¿Chicos? Ahora, los cromosomas homólogos justamente son estos dos cromosomas que tienen información genética para los mismos caracteres, y normalmente tenemos dos cromosomas homólogos, ¿no es cierto? Por cada juego cromosómico. Tus padres te donaron, tu papá te donó un cromosoma 5, tu mamá un cromosoma 5. Ambos cromosomas 5 son cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque en estos cromosomas 5 existe información genética para los mismos caracteres. Y así como los cromosomas 5, los cromosomas 2, los cromosomas 3, los cromosomas 15, los cromosomas 18 van a ser cromosomas homólogos. ¿Chicos? Esos son los cromosomas homólogos. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Y dependiendo del número de cromosomas, vamos a tener los llamados números haploides y números diploides. ¿A qué se referencia un número haploide? Solo hay un juego de cromosomas. Solo hay un juego de cromosomas. Ya, 23 nada más. Eso en el caso de los humanos. ¿El número haploide varía dependiendo de la especie o es un número constante? Va a variar dependiendo de la especie. El número haploide se define como el número de cromosomas que se encuentran en las células germinales de una especie. Ese es el número haploide. Es el número de cromosomas que se encuentran en las células germinales de una especie. Para nuestra especie humana, ¿cuáles son nuestras células germinales? Espermatozoides y óvulos. ¿Y cuántos cromosomas tenemos en estas células? 23. Entonces, ¿cuál es el número haploide para nosotros? 23. Pero para una abejita, las abejas tienen 8 cromosomas en sus células germinales. ¿Cuál será el número haploide para las abejas? 8. ¿Cuál será el número diploide para las abejas? 4. 16. Si el número haploide es 8 para las abejas, ¿no es cierto? Entonces el número diploide para ellas sería 16. Pero para nosotros, ¿cuánto es un número diploide? 46. Entonces el número haploide y diploide va a depender de la especie. Para nosotros, para los seres humanos, claro, nuestras células somáticas van a tener 46 cromosomas. Entonces, si nuestras células germinales tienen 23 y 46 es el doble, decimos que nuestras células somáticas son diploides. El número diploide depende de las células del número haploide. Ahora, en los seres humanos, el número diploide es compatible con la vida. Pero ¿qué pasaría si tenemos un organismo humano con 69 cromosomas? No podría vivir, no es compatible con la vida y sería un organismo triploide, ¿no es cierto? Porque todas sus células, todas van a tener 3N. 3 por 24, 60 y... 3 por 24. No, tenemos 24. ¿Por qué 24? 3 por 23. Entonces 23 es nuestro número haploide. Lo estoy convirtiendo en chimpancés. Ya, 3 por 23, 69. Y se da casos. $69, está bien, pues 23 por 3 es 69. Y se dan casos de organismos humanos triploides con 69 cromosomas, pero no son compatibles con la vida, en el caso de los humanos. Pero en la naturaleza, ¿no? en los animales, en las plantas, sí se pueden dar algunos eventos adicionales. ¿Cómo? ¿Seguro? Chicos, si ustedes necesitan hacer algo con el celular, cualquier cosa que no sea el curso, ¿qué tienen que hacer?
Pedir permiso para salir. No me voy a molestar si no se puede. Chicos, ten mucho cuidado, ya, ok. Entonces, para los seres humanos sí nos resulta bastante bien, ¿no? Ser diploides, porque para nosotros somos compatibles con la vida. Pero decía que en la naturaleza pueden darse otros casos particulares. En otras especies, los organismos triploides pueden sobrevivir sin ningún inconveniente. En los vegetales se ve bastante esto. ¿Tú has comido alguna vez sandía sin pepa? No. ¿No has comido sandía sin pepa? Se mortifica su compañera, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Pero ha visto, ¿no es cierto? ¿O no? No. ¿Tampoco ha visto sandía? Ya, uva sin pepa. ¿Han comido uva sin pepa? Mandarina sin pepa. Estas frutas, que se caracterizan por no tener pepas, son organismos triploides. O sea, hay mandarinas diploides, ¿ah? Hay mandarinas diploides y son las que tienen pepas normalmente, ¿no? Y hay también mandarinas triploides y son las que no tienen pepas. Vegetales se da, ya en frutas no sé exactamente cuál, pero sí sé que se da, pero en animales sí se puede dar haploides. Las abejas, por ejemplo. Las abejas reinas son diploides, pero las abejas macho son haploides. Entonces la abeja reina genera sus óvulos, esos óvulos que son haploides, que tienen mosca. Creo que también tienen 8, igual que la mosca. ¿Ya? Entonces supongamos que las abejas que son haploides, ¿no? Las abejas reinas que son diploides generan sus óvulos haploides y ese óvulo sin fecundar puede empezar a generar un organismo completo en las abejas y forma un macho haploide. Entonces para los humanos, los organismos haploides, triploides, tetraploides no son compatibles con la vida, solamente son compatibles con la vida los organismos diploides. Por ahí puede haber algunas excepciones como las trisomías, monosomías, ¿no? Como Turner, pero normalmente los diploides lo compatible con la vida para los humanos, pero para otras especies no necesariamente es igual. ¿Los chicos? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ok. Sí, consultas. Las abejas machos tienen 8 y las hembras 16. 16. ¿Verificaste? Sí. Ya, entonces las abejas también tienen 8 cromosomas y números en sus células germinales. Listo. A eso le llamamos, por ejemplo, partenogénesis, que lo vamos a ver más adelante. ¿Se entendió números haploides y diploides? Sí. Que depende bastante del número de cromosomas, ¿no es cierto? Ahora sí. Vamos a hablar un poco sobre la estructura del cromosoma. El cromosoma, ese que ves ahí, bien bonito, bien condensado, con 2 bracitos, con 2 cromátidas, ¿no? Bien estructuradas. ¿En qué etapa del ciclo celular lo vamos a encontrar? ¿En cuál? ¿En la fase de? En profase y en metafase. Solamente ahí encontramos a estos cromosomas que tú ves, ¿no? En todos sitios. Chicos, solo en pro y en metafase. ¿Pero por qué los analizamos así? Porque son los cromosomas, en ese estado de condensación, a esos cromosomas sí los podemos ver en el microscopio. Y como pueden verlo, va a ser mucho más fácil poder analizarlo, estudiarlo, ¿no es cierto? ¿Has escuchado el dicho, ojos que no ven, corazón? Si a ti te engañan y no lo ves, vas a poder analizar, estudiar, vas a poder decir, oye, sí, me favorece, no me favorece la persona con la que estoy. No, porque no lo ves. Pero si tú vieras el engaño, decides, ¿no es cierto? Ay, ok, ya no estoy con esa persona. Igualito es acá. A los cromosomas, ya cuando los cromosomas se encuentran en formas de fibra de cromatina, cuando los cromosomas se encuentran en formas de fibra de cromatina, ya sea 1 o 2 cromatinas, pero están descondensadas, esto de acá, en el microscopio no lo podemos ver. Es muy complicado. Pero en cambio, estas estructuras
que vemos aquí en profase y en metafase, esta de acá, en el microscopio óptico sí lo podemos ver. Y como los podemos ver, podemos analizarlos, podemos estudiarlos, podemos ver si es que hay alguna anomalía en ellos. Por eso normalmente, ¿no?, tenemos como referencia a este tipo de cromosomas. Salud. Eso con la citogenética clásica. Ahora, hay una citogenética molecular que sí nos ayuda, salud, que nos ayuda a estudiar cromatina descondensada. Pero eso lo vamos a ver después. Acá está, entonces, el cromosoma. ¿Qué partes tiene? ¿Cómo se llama todo este brazo de acá? Cromátida. Cromátida o cromátide es lo mismo. ¿Ya? Ahí está. Todo esto. En este caso, ¿cuántas cromátidas tiene el cromosoma? Dos. Pero solamente cuando está en qué etapas? En profase y en metafase. Ya está. Cromátida. Si yo hago un corte acá, transversal, estos brazos cortos, le vamos a llamar, bueno, a estos brazos le vamos a llamar brazos cortos o también brazos P. ¿Ya? Y los de abajo, ¿no? Los de abajo, que son brazos largos, le llamamos brazos Q. Ya está el P y el Q. Las cromátidas hermanas se van a juntar, se van a unir fuertemente por una estructura llamada el centrómero. Al centrómero también lo conocemos como constricción primaria. Y las proteínas que rodean al centrómero, ¿cómo se llama? Ese es el cinetocoro. El cinetocoro es el conjunto de proteínas que va a estar alrededor del centrómero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Partes. Las bandas no son partes, como tenemos ahí. Ah, ya. También en algunos cromosomas se va a identificar una constricción secundaria. Pero esto está mal. La constricción secundaria generalmente está en el brazo corto. Chicos, aquí no. La constricción secundaria está en el brazo corto, que es una hendidura. Y las constricciones secundarias dan origen ¿a quién? A los satélites. Satélites. La constricción secundaria da origen a los satélites. Y los satélites se caracterizan porque van a contener a los genes ribosómicos. Chicos, los extremos del cromosoma, ellos son los telómeros. Los extremos. Si tú dibujas acá, lo vamos ya. Miren, si nosotros dibujamos acá la fibra de cromatina, mira. Condensado. Ahí está. ¿Cómo se llaman los extremos del ADN? Telómeros. Y justamente los extremos del ADN van a coincidir con los extremos del cromosoma. Profesor, y si hay un satélite, entonces acá se marca, ¿no?, un espacio, una constricción secundaria. Esto sería el satélite, pero al final del satélite, ¿quién estaría? También el telómero. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué más? ¿Qué otra parte? No creo que nada más. Recordemos, chicos, por favor, los satélites, por lo menos en la especie humana, ¿en qué brazo se encuentran? ¿En el brazo corto o en el brazo largo? En el brazo corto. No te guíes de esta imagen. En el brazo corto, en la parte superior. Y estos satélites en los seres humanos están en los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Entonces, en total, ¿cuántos cromosomas de los humanos tienen satélites? 5. ¿Por qué 10? Es cierto, hay pares homólogos. Va por ahí. ¿Qué?
Claro, porque son pares homólogos. Hay 2 cromosomas 13, hay 2 cromosomas 14, hay 2 15, hay 2 21 y hay 2 22. Entonces, en total, ¿cuántos cromosomas? 10 cromosomas en los humanos tienen satélites. Chicos. Listo. Dependiendo de la posición del centrómero, hemos clasificado al tipo de cromosoma. Cada vez que ustedes escuchen tipo, ¿qué se le viene a la mente? Tipo es clasificación. Tipo de célula, tipo de colorantes, clasificación de colorantes. Tipo de enfermedades, es clasificación de enfermedades. Tipo es clasificación. Entonces, dependiendo de la función del centrómero, ¿no? se han diferenciado diferentes tipos de cromosomas. Si el centrómero, mira la primera imagen, si el centrómero se encuentra casi en el medio, aquí, mira, casi en el medio, y donde los brazos cortos y los brazos largos tienen casi el mismo tamaño, entonces tenemos cromosomas metacéntricos. Si el centrómero está un poquito más arriba y se diferencia muy bien el brazo corto del brazo largo, entonces son submetacéntricos. Ya si el centrómero está mucho más arriba y los brazos cortos son muy chiquititos, existen todavía pero son muy chiquititos y los brazos largos son gigantones, esos son los acrocéntricos. Y cuando solamente hay brazos largos, o sea ya no hay brazos cortos, el centrómero está en el mismo extremo, esos son los telocéntricos. Chicos. Cuenten, ¿cuántos cromosomas hay acá? 23 tienen que ver. ¿Ves? Tienen que ver. Ya, No sé, vamos a ver. Cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, me va a faltar más, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, No, aquí hay 47. 22, acá hay 22, cuéntenos las de 22. Cuando van a hacer, cuando se hace un conteo cromosómico, lo mejor es dividir. Mira, sectorizas. Y esto ya te voy dando el tip para cuando hagas los cariotipos. Vamos a sectorizar acá. Ya, ok, a ver, acá cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, 3. Aquí, 7. Aquí, 6. Aquí, 6. Aquí, 7. Y aquí, este es 1. 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 2, ¿ah? Acá hay 1 y acá hay otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuenta, ¿cuántos suman en total? Ahora sí. Hagan algo. ¿Cuánto? 46. ¿Correcto? ¿Todos? 46, ¿sí? 46 cromosomas. ¿Cuál es la especie que tiene 46 cromosomas? Nosotros. Ya contaron, han verificado, ¿no es cierto? Ya, acá hay un error. ¿Por qué? Miren, de estos cromosomas, en la especie humana solamente tenemos los 3 primeros, ¿no? El telocéntrico no está en los seres humanos. No existe. O sea, existe en otras especies, pues, ¿no? Pero en seres humanos no hay telocéntrico. ¿Queda claro? Es solamente, yo imagino que los libros también se equivocan, chicos. Siempre hay que leerlos con cuidado. Si tú quieres información de última generación, ¿no? De información totalmente actualizada, claro, el artículo, el paper. Los libros tienden a tener errores. Entonces, miren acá, ¿cuál es el error entonces? Que te está diciendo que hay un telocéntrico. Pero ya verificamos que tiene 46 cromosomas, ¿no? Que es un cariotipo, bueno, una placa de cromosomas humanos. Entonces, esto no es telocéntrico, este es acrocéntrico. Chicos, son acrocéntricos. Pero bueno, así, mira acá también hay otro acrocéntrico. Mira acá también otro acrocéntrico. No son telocéntricos. Pero, para la parte de gráfica, yo creo que ayuda, ¿cierto? Ya, pero hay que tener cuidado, chicos, hay un punto, miren,
en el cual el cromosoma, el centrómero puede estar un poquito más arriba. ¿Cómo sé yo si ya es o submetacéntrico o acrocéntrico? Porque acá el centrómero también puede estar un poquito más abajo y puede estar en el límite entre ser un meta y un submeta. Para eso existe un porcentaje, llamamos el índice centromérico. Se mide todo el cromosoma, se mide el brazo corto, se saca un porcentaje y se compara, ¿no? Dices, ya, de tal a tal porcentaje, tal cromosoma, de tal a tal, tal cromosoma. Eso lo vamos a ver después. Pero, chicos, por el momento quédate. Si los brazos son más o menos iguales, del mismo tamaño, meta. Si es que el brazo corto es muy diferente al brazo largo, submeta. Si es que el brazo corto es muy chiquitito, ¿no? Y el brazo largo es muy gigantón, entonces acrocéntrico. Ojo, los cromosomas acrocéntricos en los seres humanos son justamente los que tienen los satélites. Entonces, ¿cuáles serán los cromosomas acrocéntricos humanos? 13, 14, 15, 21 y 22. Esos son los acrocéntricos en los seres humanos. Entonces, ¿este qué será? Es un cromosoma acrocéntrico. ¿Presenta o no presenta satélites? Sí, presenta satélites. Cuando nosotros ordenamos estos cromosomas, esta es una placa de cromosomas. Así se ve al microscopio. Cuando nosotros ordenamos por tamaño y por tipo y organizamos a los cromosomas, es ahí donde tenemos al llamado cariotipo. Entonces, el cariotipo es cuando nosotros ordenamos por tamaño y por tipo a los cromosomas. Porque va a ir del más grande al más pequeño. No van a ir los metacéntricos, bueno, esta es una excepción. Los submetacéntricos, acrocéntricos, submetacéntricos, metacéntricos pequeños, acrocéntricos pequeños y bueno, el par sexual. ¿Cuáles eran los cromosomas acrocéntricos en humanos? Esos son los acrocéntricos. O sea, son estos de acá los que van a presentar los satélites. Esta placa de acá, este cariotipo que ven a la derecha, ¿qué es? ¿Varón o mujer? Varón. ¿Por qué? XY. Porque tiene XY. el Y. ¿Y el otro? Mujer. Mujer. ¿Por qué? Porque tiene las dos malas, ¿no es cierto? Claro. XX. Así ha dicho la naturaleza, no somos nosotros. Pero mira, ¿qué es lo curioso aquí? ¿Las mujeres tienen cromosoma Y? No. Y pueden vivir sin problemas, ¿no es cierto? ¿El cromosoma Y sería indispensable para la vida? No. No es que los hombres no seamos indispensables. El Y no es indispensable para la vida. ¿No es cierto? El Y. El cromosoma Y, para empezar, tiene gran cantidad de heterocromatina constitutiva. Tiene pocos genes. Muy poquísimos genes. Son los únicos genes que van a ser lo que van a diferenciar a los varones de las mujeres. Pero si esos genes no existiesen en un organismo, si no existiesen, este organismo, o sea, las mujeres pueden desarrollarse sin ningún inconveniente. Yo estoy casi seguro que si es que las chicas se dan cuenta ahora y empiezan a hacer fertilización in vitro solamente con óvulos, ya nos volvemos obsoletos. Claro, porque en teoría, si tú agarras dos óvulos, normalmente en fertilización in vitro, ¿qué hacen? Agarran al óvulo y le meten el núcleo de un espermatozoide. Claro, este espermatozoide puede tener un cromosoma X o un cromosoma Y, porque va a tener 23 cromosomas solamente, en un juego sexual, o el X o el Y, dependiendo de eso, este huevo fertilizado se convierte en varón o mujer. Pero en teoría, si yo agarro un huevo cigoto, perdón, un óvulo, que yo sé que tiene un cromosoma sexual X, y agarro el núcleo de otro óvulo, no de un espermatozoide, de otro óvulo, y lo fusiono, entonces este huevo cigoto sí o sí va a ser mujer. ¿Se puede? En teoría se puede. Pero en práctica. En la práctica también se debería poder. Solamente que ya va con la parte ética. Entonces la parte ética regula un poco eso. Pero sí se puede. Y los varoncitos, ¿qué haríamos? Morirían. Pero todavía no pasa, así que tranquilos, chicos. Todavía no pasa.
Estoy esperando el día que se haga el estudio, esta investigación, que empiecen a hacer ese tipo de fertilizaciones y no les quiero dar la idea. Pero entonces ahí tenemos, ¿no? Quien marca el sexo en la especie humana, ¿quién es? El cromosoma Y es el que marca el sexo en la especie humana. Porque en el síndrome de Turner, por ejemplo, en el Turner es solamente un X. Y es mujer. ¿El único qué? Es el único síndrome que tiene un cromosoma que puede vivir. Hay otro más. Hay otro más. Ya, de ahí lo vemos. Pero sí, el Turner es la única monosomía más común en todo caso. Compatible con la vida. Compatible con la más común, pero hay otros casos más. Ya, miren, acá también es varón, ¿no? Si le quitamos el Y, se convierte en mujer. Turner. Chicos. Listo. Entonces, cada especie va a tener un número de cromosomas determinado. Por ejemplo, la mosca de la fruta tiene 8 cromosomas, siendo organismo diploide. El algodón tiene 52. ¿El algodón? El algodón tiene 52. Normalmente los organismos más sencillos a la vista, tienden a tener mayor cantidad de cromosomas. ¿Dónde está? Mira. ¿Y con qué organismo más nos parecemos? Solamente si consideramos el número de cromosomas. ¿Por qué coincidencia? Claro, con la rata también. Pero más con el chimpancé. Es más, antiguamente, cuando se hicieron los primeros estudios de los cromosomas, se pensó que los seres humanos teníamos 48 cromosomas. Pero fue un error al momento de la lectura, pero por varios años creíamos que los seres humanos teníamos 48 cromosomas. Pero después ya vino, ¿no?, los estudios de Theo y Levan y dijeron, no, es que no es así. Eso lo vamos a ver después, ¿vale? Listo. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Lo vimos ahora hace un momento en el esquema. ¿De acuerdo al ciclo celular? ¿No es cierto? La interfase, ¿por qué está formada? G1, S y G2. ¿Cómo va cambiando los cromosomas en estas etapas? Habíamos visto que en G1, ¿cómo están los cromosomas? Formados por una sola fibra de cromatina. Y cuando ingresa a la fase S, esta fibra de cromatina empieza a duplicarse. Y ya en G2, la fibra de cromatina, los cromosomas van a tener 2 fibras de cromatina. A partir de G2 hasta profase y en metafase. Pero esos dos no están juntos todavía. Sí. No eran profase. No. O sea, en G2 las fibras de cromatina, las 2 fibras de cromatina están juntas, pero están descondensadas, ¿no? Y en profase empiezan a condensarse. Y en metafase llega a su máximo punto de condensación. Chicos, discúlpenme un segundito, un favor. Una llamada urgente. O sea, ¿dónde está cada ítem? Porque no te va a poner todo bien. Te va a decir, busca esto. Eso dijo la vez pasada. Yo me sabía y después terminó tomando qué cosa, o sea, por ejemplo, tengo un marco y dice busca esto, busca el otro y ya estaba como que. Y así que estudia la parte esta de qué cosa encuentras en cada uno. Y trata de imitar la imagen re bien para que sepa dónde está. No, ayer vine.